¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? A un paso del medievo, te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña España. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todas bien? ¿Todos bien? ¿Sí? ¡Me alegro! Bienvenidos y bien hallados, esto es RV Radio Cataluña España, quien nos habla Santi Gamisans, desde la Cataluña central, ahí cerca del Pirineo, en plena montaña, ahí estamos, en un pueblecito que se llama Balsareny y que, bueno, pues tiene tan solo 3.200 habitantes, Estamos aquí en la mar de tranquilos, súper relajados y viendo pues esta tarde lluviosa en la que estamos disfrutando. Bueno, hoy tenemos un pequeño problema de sonido, espero que nos perdonéis, pero bueno, vamos a hacer una conexión, ya la tenemos hecha. Una conexión en cuatro personas, contándome a mí también, con lo cual pues bueno, pues parece que bueno, pues el Zoom no acaba de tirar bien, pero bueno, lo vamos a intentar, Os quería decir una cosa, que estamos ya pues como a 12 de marzo del 2025 y que estamos en ese programa que ya conocéis, donde nuestro querido amigo y colaborador Josep Miquel Martínez pues nos da esa pleitesía y ese disfrute de hablar de los templarios, de hablar de esa época medieval donde tuvo su paso por tierras tarragoninas. Pero cuidado, porque hoy nos vamos a desplazar más allá. Hoy nos vamos a ir a tierras toledanas. Atención, porque la cosa promete, Voy a quitar la música y así nos vamos a entender mejor. La cosa promete y os digo ¿por qué? Porque tenemos con nosotros a dos personas más que nos van a hablar del retiro espiritual TCI, la Senda Templaria del Grial. Un retiro que se va a celebrar muy pronto en el mes de abril, precisamente la primera semana, el primer fin de semana de abril, el 4, el 5 y el 6, en una población de ahí, de la provincia de Toledo, que se llama la Puebla de Montalbán. Y para eso pues tenemos con nosotros a Ana Redondo, a José Ignacio Carmona y a nuestro invitado de siempre, Josep Miquel Martínez. Ya están ahí con nosotros y si me permitís pues les vamos a dar la bienvenida. Vamos a ser educaditos y empezaremos primero con las damas, Ana Redondo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida a RV Radio y bueno, pues muchas gracias, ya te agradezco por adelantado ese paso que habéis tomado para estar aquí con nosotros y podernos hablar, bueno, pues de esa época templaria
que tanto importa a la sociedad, ¿eh? Y que parece mentira, pero cada vez hay más, diría yo, adeptos a los templarios, porque hay mucha gente que les siguen y os siguen también a vosotros, ¿eh? José Miguel Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estás, majo? Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, con lo que se diga. Contentísimo de tener hoy a mis dos teachers, del retiro espiritual este templario, Ulises, Retiro Ulises, que se celebra en tierras toledanas. Claro, hacemos un salto, pero no dejamos, lógicamente, el tema templario, porque una de las cosas, y creo que para nosotros la fundamental es el camino espiritual que llevaban los templarios, aparte de lo histórico, no hace falta entrar en teatralismos o en otros aspectos que ya sabes que a veces por aquí criticamos, ¿no? O sea, tanto la historia como la búsqueda espiritual son fundamentales, son dos patas de la mesa. Por cierto, que hablaremos de la mesa de Salomón en este programa si hay tiempo. Dos patas fundamentales del ser templario, del sentirse templario. Y entonces, bueno, pues ya hablamos en el anterior programa un poco del tema y hoy, bajo amenazas, he conseguido que los dos teachers estén aquí presentes para poder hablar sobre los retiros templarios porque me consta que tienen agendas súper cargadas, súper, bueno, explotadas. Y entonces, bueno, pues agradecerles que han tenido un hueco especial, aunque sea amenazándolos, ¿no? Para que estuviesen hoy aquí. Muchas gracias, Iñaki y Ana. Bien, pues permíteme, José Miguel, que presentemos también al otro invitado, a Iñaki o José Ignacio Carmona. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Pues bien hallado, tiene razón el maestre Miquel, porque yo soy un simple sargento templario y me lo hizo así poner como plata o plomo y eso lo entendí rápido. Así que estoy encantado de estar contigo, Santi, pero bueno, Miquel no Bien, miente. pues yo también estoy encantadísimo, ¿eh? Aparte que es todo un honor para mí, pues el contar con vuestra colaboración en el programa de hoy. Oye, si os parece, antes de arrancar, para poner en sintonía a nuestra audiencia, me gustaría pues que os presentéis un poquito. ¿Qué es lo que hacéis? ¿De dónde venís? Esas cosas, ¿vale? Ana, empieza tú, va. Te dejamos que formes parte de ese reentre. Bueno, pues yo soy Ana Redondo, soy canalizadora de lenguas sánscritas ancestrales sanadoras, soy terapeuta holística, llevo en la sanación desde el año 2014 aproximadamente. Y bueno, aparte de eso, tengo muchas inquietudes por el mundo templario. Me siento muy templaria, mi alma es muy templaria. Y bueno, desde hace un par de años que conozco a José Ignacio, decidimos hacer un tándem y decidimos embarcarnos haciendo retiros. Bueno, intercambiamos nuestras experiencias profesionales y bueno, se hace un retiro único porque no se da así como así esta unión entre él y yo, él con la transcomunicación, la TCI, más todo su conocimiento, su bagaje, que ya lo explicará él. Y bueno, yo por mi parte la sanación, que es conectar a las personas con la fuente infinita y llevarles a un estado de conciencia ampliado en el cual, bien dicho, este retiro que vamos a focalizarnos en la búsqueda del grial, van a hallar su grial, o sea, su ser más interno, aquel que están buscando y que muchas veces está perdido. Es una sanación ancestral muy potente que también interactúa con los lugares de los Montes de Toledo, Santa María de Melque y el Castillo de San Martín de Montalbán, que tienen un alto poder energético que hace que las conexiones
que las canalizaciones que yo tengo con esas lenguas en sánscrito, puede ser arameo, egipcio antiguo, depende de la situación, las personas, el grupo. En fin, que invito a todo el mundo que venga a nuestros retiros y que lo puedan comprobar porque es algo inédito. Pues nada, José Ignacio, vamos a por ti. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Nada, breve, asombrólogo. Yo soy un escritor especializado en simbología y en el estudio de la dinámica de la conciencia. Y bueno, pues sí tengo mucho bagaje en el tema de del esoterismo genuino, no el punto com ni la industria esta del supermercado Las Creencias. Hay que hacer mucha pedagogía en ese sentido y bueno, he dado conferencias incluso fuera de España. En fin, me he ganado mi nicho y mi espacio público, pero por lo que me caracteriza el rigor y poner blanco sobre negro, la diferencia entre la New Age y toda esta intoxicación del genuino esoterismo en raíz, las tradiciones primordiales. Y por eso el tema de los templarios también soy muy apasionado, pero a la vez muy desmitificador. Y sigo, pues, bueno, soy maestro masón, estoy en sueños, he estado también muy metido en Kabbalah, son, en fin, las distintas tradiciones esotéricas es lo que más me mueve, pero sin perder los pies en el suelo porque la New Age ha contaminado, como digo, y toda esta cosmovisión moderna no tiene nada que ver con la enseñanza que realmente está detrás de todos estos movimientos y a ver si tocamos un poquito esto. Todo un viaje astral el que vamos a hacer hoy, ¿eh? Y ya veréis que la cosa promete y va a ser de lo más interesante. José Miquel, pues nada, a ti ya no te presento porque ya, pues bueno, pues la audiencia de RV Radio ya te conoce más que conocido, ¿eh? Ya eres toda una estrella. Oye, por cierto, Indonesia arrasando contigo, ¿eh? No sé cómo lo estás viendo, pero últimamente estás a un orden de 4 a 500 reproducciones solo en Indonesia. José Miquel. No te he oído lo último, no te he oído. Digo que estás arrasando con Indonesia, que tienes A más Indonesia. sí señor, tienes más de 400 reproducciones solo en Indonesia. Aparte te siguen en México, te Habrá siguen, que ir a hacer retiros Ulises allá. no sé. Pues habrá que ir, claro. Traer grupos de Bueno, Indonesia para bueno, acá, mira, porque ya lo metemos así un poco en cuña. O sea, los retiros estos Ulises son transportables, o sea, o sea, se pueden realizar en cualquier sitio donde previamente se hayan reconocido cierta carga energética potente, ¿verdad? Ajá. Bueno, oye, vamos a centrarnos ahora un poquito ya en el tema del programa, si os parece. Ya me perdonaréis si Sí. veis que estoy mirando para acá, pero es que los tengo ahí, ¿eh? Entonces la web la tengo allá, ¿eh? La webcam la tengo en este lado. Ah, Y para no perderme pero no es que te detalle esté haciendo tonto, ¿no? de esas tres hermosuras que tengo aquí en el monitor, pues evidentemente que me gusta fijarme en la imagen, ¿eh? José Miquel, te doy el pistoletazo. Arranca tú con lo que yo creo que deberías de empezar. Explícales un poco a la audiencia qué pintabas tú en ese retiro hace unos meses atrás y cómo lo Bueno. viviste. Pero rapidito porque tienen que hablar los demás también. Venga. Y rapidito, ya me has tocado la moral. Rapidito. Bueno, pues érase una vez que vi por Facebook, ¿no? Una publicación donde Óscar Luengo, otro historiador y además es el único guía del castillo de Montalbán, hacía una publicación sobre, bueno, pues creo que fue de Ana, ¿no? Replicaba otra publicación de Ana en la cual pues anunciaban estos retiros, ¿no? Y como yo a Óscar Luengo, intentaré que para otro programa traerlo, ¿no? Ahora nos vamos a hacer
templarios universales, pues bueno, pues sentí la llamada, sentí como una llamada, o sea, no me lo pensé ni dos veces, ¿no? Llamé y no me enteré de mucho porque tampoco sabía dónde iba, ¿no? Pero es igual, yo para allá, porque, bueno, pues había como... Yo sentía esto, pues como un llamado, ¿eh? Luego, pues claro, cuando llegué allí, pues... bueno, mi cuerpo empezó a revolverse, con una fiebre y con un mal cuerpo increíble, porque tampoco, bueno, soy Virgo, entonces cuando vamos hacia lo desconocido y no tenemos el guión al detalle, pues nos desestabilizamos un poco, pero bueno, es igual. Al final la aventura nos gusta. Y cuando llegué allí, pues bueno, pues ya me di cuenta que en realidad eso era como un regresar a casa, ¿eh? Regresar a casa, en el tema templario, ¿eh? Porque, bueno, pues las experiencias, las explicaciones, las experiencias y el contacto, sobre todo con los dos teachers, tanto con Nana como en Iñaki, pues me llegaron al corazón, fue como una puñalada en el corazón, sana, puñalada sana, puñalada sana, no de estas que sangran, sino de estas que penetran, ¿eh? Que al fin y al cabo eso también es el misterio del grial. O sea, el grial, si no es apuñalado y es penetrado, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pero de eso hablará más Iñaki, que es el que más conoce. Entonces, bueno, resumiendo, me sumergí en el taller, tuve experiencias impresionantes, muy conmovedoras y bueno, pues como eso fue el inicio de una etapa, de un trabajo interior, de una búsqueda del grial interior, pues claro, me quedaron ganas de repetir y repetir y repetir y volver y volver y volver hasta que no tenga el corazón bien atravesado, pues no pienso de dejar ir, ¿eh? Pero bueno, esto es mi introducción, ¿eh? Pero ahora pues vamos a preguntar a Iñaki, por ejemplo, cómo se os vino la idea de crear estos retiros Ulises, o sea, esta tan buena idea de retiros Ulises. Bueno, pues te cojo A ver, mira, primero porque hubo una conexión muy personal entre Ana y yo. Segundo, porque está claro también que yo conocía muy bien los lugares y lo has definido muy bien, porque meterte en el mundo esotérico sin un mapa, luego es el mapa, uno se convierte en su propio maestro. Yo soy antimaestro, se va revelando tu propio maestro, pero corres el riesgo de perderte. Entonces había que situar una geografía, primero del espíritu, también una geografía como era Melque, San Martín de Montalbán y la tercera bailía de Montalbán. Los Montes de Toledo es un lugar muy especial. Y como digo yo, los lugares sagrados desde antiguo no son simplemente ubicaciones, arquitectura sagrada, sino que responde a unos patrones y a unas intenciones de quienes los construyeron. De eso sabe mucho Lubitsch, por ejemplo, cuando confronta el templo de Luxor, y si ponemos el templo de Luxor puede valer Melque o cualquier otra construcción sagrada que tenga esa intención. Eso es una casa de la vida o un templo laboratorio, donde todo está hecho para interaccionar con el ser, donde el interior de la piedra es de una polaridad distinta, una ionización negativa para que incida en el nervio vagotónico, en el timo. Todo eso lo explicamos en el retiro. Pero cualquiera de esas explicaciones y esos talleres no valdría de nada sin la experiencia inmersiva en los lugares. Los lugares hablan. No solamente los lugares tienen historia, sino que tienen memoria y tienen la capacidad de actuar. Como bien sabes tú que estuviste en Miquel, siempre decimos que ese llamado de la gente que va a los retiros, allí no hay gurús, allí no se imparte una doctrina, allí lo que se hace es confrontar, ¿no?, la información para que uno la gestione por sí mismo, porque al final, si tú vas con una intención, se puede frustrar, porque eso es una intención mental. Ahí se te puede frustrar. Tú lo que tienes que ir precisamente es con un propósito, pero sin saber dónde vas,
se te va a revelar lo que tú necesitas cuando desaprendes o te vas desapegando de lo que tú no necesitas. Pero eso solamente lo sabe uno mismo. Lo que hacemos allí es ponerte en lugares que te van a de alguna manera invitar a esos estados de introspección. Previamente, como bien sabes, explicamos por qué, cómo Ana, el tema del sonido, yo cuando la conocí, y se hablaba del sonido y aparentemente si tú la juzgas desde un punto mental y terrenal no entiendes nada. Pero la curación por el sonido está en la gran tradición, está en Giordano Bruno, está en Cornelio Agripa, está en la teurgia, está en el mundo clásico, está en todo. O sea, la curación del sonido prácticamente es algo muy desconocido y, por ejemplo, la denominaban de lingua angelorum. ¿Qué quiere decir esto? Que había una lengua, una metalengua de la creación que interactuaba con el campo energético del ser humano y hacía emerger a la conciencia problemas que se habían enquistado dentro del propio ser humano. En la Kabbalah, esto es muy desconocido, termino por ejemplo con esto, el primer tratado de psicoterapia de Maimónides, ni más ni menos, es un tratado del 8 y del 9, donde, fíjate tú, la traducción de cabalista, no solamente de Mekubal, que es el recibido, también es terapeuta, es decir, sanador. Hay una praxis muy desconocida, esotérica, de cómo las letras hebreas, son 22, el alefato hebreo, está muy unido a puertas energéticas, movilizan energías y se relaciona con los cromosomas humanos. De tal manera que la articulación de unas con otras mueven energías muy precisas y concisas, teledirigidas al ser humano y a los órganos, de alguna manera interactúan con ellos. Esto se sabía desde antiguo, es algo que se fue perdiendo, y entonces me sorprendía muchísimo cómo Ana, cuando lo hace de una manera que ella no está intoxicada por ninguna información previa, pero sí es efectivo. O sea, esa terapia por el sonido, aquí cerca, por poner un ejemplo, en Ocaña, es una población cercana a Toledo, apareció unos manuscritos que se llaman Misceláneo de Salomón, son con escritura aljamiada, recogen fórmulas tipo abracadabra para que la gente nos entienda, que para la gente era absurda, incluso para los propios académicos no entendían, bueno, pues fórmulas supersticiosas, saumerios que de alguna manera tienen que ver con la sanación, combinaciones de letras que, bueno, ellos sabrían, Bueno, pues hasta que llegó, como siempre, el académico, que además es visionario. Entonces empieza a darse cuenta que ahí hay un patrón. ¿Y cuál era el patrón? Que esas aparentes fórmulas escritas y que luego se pronunciaban se relacionaban con los 7 durmientes de Éfeso, que tiene que ver con los chakras presentes en el ser humano, y con textos y unas fórmulas de sanación antiquísimas, incluso el siglo IV por Etiopía y otros lugares. O sea, esto que está perdido en los retiros lo ponemos de una manera muy sencilla en acción. Yo soy el que suelta todo el tocho de la teoría porque hay un gran recorrido esotérico y hay unos grandes antecedentes. Hay que situarnos antes de empezar a trabajar, pero luego lo interesante es cómo Ana trabaja sobre cada uno de los presentes y cómo se forma entre todos un egregor que, para que la gente lo entienda, es como una conciencia uno, donde al final la gente entra como desconocidos y sale prácticamente sintiéndose, como tú dices, en esa borrachera en el que algo ha pasado, que ha conmocionado algo que ni yo mismo sé explicar. Efectivamente, gracias, Iñaki. Como veis, bueno, o como estamos viendo, los retiros espirituales es mucho más que un retiro a ir a hacer postúricas de yoga, salvando y respetando a la gente que haga yoga, por supuesto, pero va mucho más allá. Se va, bueno, pues ya lo estamos viendo, la parte teórica y muy profunda de conocimiento ancestral, o sea que recuperamos las raíces ancestrales de ese conocimiento y además conocimiento ancestral puro y nuestro, que esto habría que añadirlo, es nuestro, no viene importado del extranjero o de más allá del Medio Oriente, ¿no? Bueno, pues tenemos esta parte teórica profunda y tenemos la parte práctica, que como bien dices, va de la mano de Ana con sus
bueno, experiencias que tenemos también dentro de los retiros, ¿eh? Pero bueno, ahora, dentro de un ratito, es cuando entrará Ana explicando esta parte de experiencia y luego la asunción de esta teoría y de esta experiencia que está en la experiencia interior, o sea, propia de cada uno, que eso es lo más importante. Dentro de un ratito nos vemos. Bien, familia, vamos a hacer un pequeño paréntesis, no os vayáis, ya sabéis que vosotros ni os vais a dar cuenta porque al ser grabado pues hacemos esa conexión, ese empalme y queda todo muy bonito. Palme. Así que no os vayáis que volvemos muy pronto. Venga, hasta ahora. ¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. En ROV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Así es, del resto nos encargamos nosotros y lo hacemos pues de la mejor manera que sabemos hacerlo. Permitidme que os dé las gracias a todas, a todos aquellos que estáis viéndonos, que da igual desde qué rinconcito del mundo, de esa bola terráquea que tenemos por vivienda, da igual, que muchas gracias a todos por allí donde estéis, por estar con nosotros, por abrir esa puerta de vuestros domicilios y permitirnos que entremos en vuestra casa y podamos haceros un rato de compañía. Hay muchas personas que están enfermitas y que necesitan de nuestro cariño y nos gustaría pues poder acceder a ello, ¿no? Y poder estar un ratito con vosotros. Aunque no os conozcamos, sí que os puedo decir que siempre lo hacemos con todo el cariño del mundo, porque el medio de comunicación, en concreto, está ideado para eso. Estamos con Ana Redondo, estamos también con Iñaki Carmona, estamos también con Josep Miquel Martínez y estamos hablando pues de esa vida templaria, de ese paso del temple por tierras toledanas. Hemos empezado por la parte espiritual y vamos a seguir rapidamente un poquito por esa parte espiritual para luego entrar un poco también en la parte más medieval, más templaria. Ana, yo quería preguntarte algo que me siento obligado a preguntarte, ¿no? Hablabas de que te dedicas a la sanación y bueno, la sanación es muy amplia, es algo que, bueno, pues hay muchas técnicas, hay muchas formas de sanar a las personas. ¿Dónde te integras tú? ¿En qué parte de este compuesto estás integrada tú? Bueno, yo estoy en la parte holística y sobre todo la energética. De por sí, y lo voy a explicar muy brevemente, cuando se inició la creación hubo un orden geométrico, un patrón de orden geométrico. Las células tienen una geometría, hay un orden geométrico. Toda forma de vida tiene un orden geométrico también. Entonces, cuando una célula entra en desequilibrio, hay un desorden y se desordena la información. Entonces, mi labor es poner orden en la información y sobre todo traer una sabiduría ancestral, porque no digo siglos atrás, sino miles de años atrás, vamos muy atrás en el tiempo. Se utilizaban mucho los templos, como dijo antes Iñaki, como templos de la vida. Se utilizaban también en conexión con las estrellas y había también una comunicación a nivel estelar
el hombre estaba más unido, no había tanta contaminación lumínica, el cielo se contemplaba mejor y podíamos visualizar mejor las estrellas y obteníamos esa información de ellas. Entonces, es como traer la sanación antigua ancestral a la edad moderna, por así decirlo, o contemporánea, más bien. Entonces, cuando las personas vienen al retiro, muchas de ellas vienen incluso buscando vienen con procesos de sanación de mucho tiempo también, ¿no? Que han probado de todo tipo de terapias y no saben muy bien dónde acudir. Entonces, simplemente con ordenar esa información y poner orden en el desorden, del caos viene el orden, ahí es cuando entramos en la verdadera autosanación. Es poner a la persona a autosanarse en conexión con su ser más profundo, más interno, y entonces ahí se halla pues una forma de vivir totalmente distinta a la que se traía. De hecho, con una compañera de Uruguay que vamos a hacer retiros con ella, van a venir gente de grupos de Uruguay, ella decía que era encontrarse en su hogar. O sea, es como llevar a la gente a su interior, a lo más profundo de sí mismo, ¿no? Ese es el objetivo mío en el retiro. Entonces, yo me siento muy feliz cuando se conectan los grupos, hay una hermandad, hay un hermanamiento también, que eso es importante, gente de diferentes puntos del país que vienen, que no se conocen y desde el minuto cero empiezan a tener una convivencia y hay una sintonía, o sea, y hay una conexión muy bonita en el grupo, o sea, y nos vamos todos siendo familia y con un objetivo en la vida, o sea, es hallarse a sí mismo. Bien. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Una pregunta rapidita y breve. ¿Tú crees que la sociedad de hoy en día está más enferma que la de la década de los 50 o la Sí, década... ¿Sí? sí, claro, por supuesto. Por supuesto, hay menos empatía por el prójimo, ¿no? El amor se ha enfriado mucho, pero todavía hay ganas de sentir, de vivir, de experienciar. O sea, todavía hay gente como nosotros que estamos para el servicio. Yo digo que presto un servicio a la humanidad. Y digo humanidad en palabras mayores porque realmente sé que así es, ¿no? Y de hecho, cuando yo trato a una persona, esta persona me lo confirma, o sea, no es algo que yo pueda estar elucubrando, ¿no? Es que es vivir la terapia, porque es una sanación muy fuerte, muy profunda, en la cual la persona está pasando por un momento de salud bastante difícil, inclusive a veces y que no sabe que este hecho de ahora le está incidiendo de otra vida del pasado o de algún antepasado. O sea, es algo muy importante el saber por qué uno está pasándolo mal, está pasando por un proceso de enfermedad o una desorientación, porque hay gente muy perdida, muy desorientada. Principalmente ocurre eso, pero el saber que tiene, pues eso, una persona que le escucha, que lo más importante cuando vas a tratar a una persona es escucharla, saber qué es lo que le está ocurriendo, por qué le está ocurriendo y llegar al fondo de eso es lo más. O sea, es ayudar al 100% a la persona. No te quedas a medias con el paciente, con la persona, no te quedas a medias. O sea, yo cuando cojo a alguien, a mí me dicen, Ana, es que ha sido un verdadero ángel en mi vida. Y realmente ocurre eso, ¿no? Que la persona haya su felicidad y su paz interna, que es lo más importante. Sí, y esa pregunta la dirijo a los tres, que me la conteste quien quiera, ¿eh? Si agarramos este plano, lo pasamos aquí, época medieval. Ujú. Agarramos este otro plano y lo ponemos aquí, el presente. Eh, ¿cómo calificaríais, a veces se me escapa alguna palabra en catalán, ¿eh? ¿Cómo calificaríais el estado de las personas de esa época medieval con la época de ahora? ¿Creéis vosotros que realmente las personas de esa época medieval tenían unos valores más asumidos, más aceptados para una vida más normalizada que los del presente?
A ver quién contesta. Maestro Iñaki, para ti. Bueno, a ver, pero a ver, largo me fías. Pues no, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es que el presentismo en las cosmovisiones modernas, hacerlas y extrapolarnos a entonces, vamos al punto en común. Y para mí está claro que es una cosa de la trascendencia, que eso forma parte del ser humano desde que es ser humano. Entonces, eso es lo único que me interesa a mí es esa parte, no es que esté eludiendo tu pregunta, sino que figúrate tú cuando hablamos del grial, y tiene que ver y no tiene que ver, vamos a olvidarnos del cáliz, vamos a olvidarnos de ese objeto arquetípico de realización, que se cristianiza, unos métodos de conocimiento que están presentes en otras latitudes a través del Concilio Letrán, donde se identifica con el Santo Cáliz. Bueno, pero ¿qué quiere decir verdaderamente el grial? Pues mira, se representa muy bien, por ejemplo, y eso va a responder un poco a tu pregunta en el Parsifal. Cuando Perceval. Es Parsifal también porque es una sugerencia que le hacen a Warner, que le tienen que decir que es el hombre puro, lo voy a explicar. En el cuento se encripta un modo de conocimiento. Los tres personajes que llegan a Sarán, es decir, los que van a descubrir de los 12 de la mesa redonda el grial, van a ser tres personajes que son muy descriptivos. Ellos llegan a Sarán, que es está en el corazón, ¿no? La antigua Tuk y Salmonis o Suleimán, que es la ciudad de los arcos, donde es verdad que hubo un arco, un lugar donde se depositó el Santo Cáliz una vez que Corroes arrasa en el 600 y poco Jerusalén, deposita allí en ese templo de los arcos el cáliz. Es decir, el mito estaba entreverado con la historia, pero había una regla de la historia. ¿Por qué los tres personajes van a Sarán? Porque se sabía perfectamente que había estado el califa allí. ¿Pero qué representan esos tres personajes? Mira, Bors es la vía mental. Son las tres vías presentes en toda búsqueda iniciática o en toda búsqueda de la trascendencia. El personaje de Bors va a ver el grial y ¿qué va a hacer? Simplemente va a retornar al lugar de origen a decir, he visto el grial, he visto el grial. No, esa es la vía mental, la puramente terrenal, la que no se entera de nada, la que está en la epidermis de las cosas. Luego está el personaje de Parsifal, de Perceval, que es el hombre puro. Es en la Edad Media, se le ponía una patita de conejo, se le mandaba al bosque para la gente que supiera, que lo viera, supiera que es un hombre inocente. Es la inocencia que no está contaminada por la mala, intoxicación del mundo, ¿no? La malicia, etcétera, etcétera. Es el hombre puro. Cuidado, no quiero decir tonto, el hombre puro, ingenuo, es lo que está representando. Esa es otra vía que es la del corazón puro, que también te abre a otra posibilidad. Pero figuraros bien, ni siquiera Perceval es el que asume la verdadera enseñanza del grial. ¿Y quién se queda y se hace uno con el grial? Galar. Galar es el personaje que es la vía espiritual pura, que a la vez unifica las otras vías. Eso es una praxis de conocimiento muy antiguo. No por casualidad en Toledo, cuando es la única ciudad que aparece como real, con un personaje que le dice al maestro Quiot, Flegetanis, dónde está el paradero del grial, que es en Montsalvat, recordemos todo eso. Bueno, ahí no nos tenemos que tomar de modo literal eso. Flegetanis es Felectani, que es el segundo cielo en la concepción árabe, y tiene que ver con un método que se llama el libro de la escala, que Dante, el maestro de Dante, estuvo en Toledo y aprendió perfectamente estos métodos de introspección y de comunicación con lo trascendente, con Dios, a través de determinados métodos progresivos de la revelación, ¿no? De la revelación progresiva. Eso es lo que esconde el grial. Muy poca gente unifica las tres vías y normalmente nos quedamos en esa vía mental, en la de yo, ¿no? Esa trampa del ego, el yo. Y eso va a estar siempre, estuvo en la búsqueda del grial y va a estar hoy en la búsqueda del grial desde una cosmovisión moderna. Luego está la otra vía, que es, como digo, la vía del hombre puro, el hombre que es bueno, por definición, que de alguna manera también te abre puertas, todo eso, pero nunca es suficiente si no es a través de la unificación de todas las vías, que es la vía espiritual. Porque hay que decir una cosa, y en todas las tradiciones, y esto lo vamos a matizar muy bien, la ética es el metabolismo del alma. Nuestras acciones hemos venido y hemos encarnado para el que crea en ese fenómeno.
hemos encarnado, como dice la Cábala, con un propósito que es servir a el espíritu. Cuando la mente está al servicio del espíritu, has cumplido tu paso por la vida. Para eso existe el libre albedrío y la acumulación de experiencias. Y eso es muy interesante, pero no te sirve de nada la acumulación de conocimiento simplemente por conocimiento. Por eso incide mucho que el cabalista no es, Mecubal no es el que recibe. Es decir, ya le puedes enseñar de maestro a alumno todas las doctrinas, o no doctrinas, todas las enseñanzas que tú quieras. Pero recibido es la persona que está en coherencia con el corazón y con su actitud hacia sí mismo y hacia los demás. Porque el verdadero caballero, y acordaros de esto, cuando se quiere enfrentar a su hermano Feirefí, que es de otra religión, es la espada rota. ¿Qué quiere decir la espada rota? Que el que verdadero caballero celeste es aquel que antes que nada se conquista a sí mismo. Y una vez que se ha conquistado a sí mismo, se identifica con el otro en lo distinto, porque al final somos uno. Antes, ahora y después. Yes. Está clarísimo, ¿eh? Está Nos, claro, claro. nos ha dejado aquí, vamos, a mí me ha dejado con una cara de pasta de moniato. Bien, bien, Iñaki, muy bien, oye. Muy bien. Pues esto y otras cositas más es lo que se aprende en los retiros Ulises. La comprensión y la asunción de toda de este misterio, del misterio del Grial. Y ahora, retomando un poco el tema de las localizaciones logísticas, porque todo esto se aprende sobre la marcha en localizaciones ahí en Toledo. Castillo de Montalbán, Nuestra Señora de Melque, que hemos hablado un poquito, ¿no? Y bueno, y otras localizaciones y otros tesoros bueno, para mí el viaje a Toledo fue tesoro puro, todo fue tesoro, todo lo que veía era tesoro, ¿no? Y de allí donde estaba era tesoro. ¿Por qué? Porque era un reconocimiento, un reconocimiento. Entonces, por qué ligamos esas localizaciones a localizaciones que fueron templarias? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los templarios sabían o buscaban o entendían, o sea, ¿en qué paso de los tres estaban los templarios para localizar en Toledo tanto la mesa de Salomón como el Santo Grial? Desde luego, la experiencia que yo tuve en Nuestra Señora de Melque, para mí eso fue ya casi griálica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por no decirlo, no sé, por darle un calificativo. Entonces, ¿qué tiene que ver? O las aprovechamos o están ahí y eso es motivo de realizar estos retiros tan interesantes, tan de búsqueda interior. O sea, ¿qué tiene que ver la búsqueda interior con las localizaciones templarias? Bueno, pero date cuenta de una cosa, que ahí hay una explicación puramente histórica, porque la frontera sur del Tajo, que era por el paso de Alovera, que era los Monte Toledo, por donde venían las incursiones en época árabe, y ahí tuvieron que fortificar y proteger. Ahí hay obviamente muchas fortificaciones y tiene mucho sentido que esté el temple. Pero si nos quitamos la pura historia y la pura funcionalidad de la historia, tenemos con que en esos sitios fueron santificados del antiguo por todas las culturas precedentes, donde aparece una cosa tan desconocida como la Dama de los Montes de Toledo, que eso daría para un programa, ahí lo dejo, donde aparecen también, como sabes, el Stonehenge, que estuvimos el otro día, lo llaman el Stonehenge de los Montes de Toledo, donde aparecen dólmenes, donde curiosamente se le reverencia a Mercurio, a Hermes. O sea, es que es un lugar de poder, son lugares de poder, ya no solamente por esa funcionalidad puramente histórica en el periodo de la Reconquista. Eh, Hay que decir que, y no solamente eso, tienes toda la razón, vamos abriendo y cerrando espacios con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también no queremos, ni Ana ni yo, ni seguramente ninguno ni vosotros mismos, no nos gustaría convertir esto en una romería de lo paranormal o de lo heterodoxo, donde al final fuera gente con un propósito como ese Bors, que va a buscar el Grial simplemente por decir que ha estado cerca del Grial, lo único que le importa. Esos lugares hay que protegerlos y somos muy celosos en ello. Y gracias a Dios hay una cosa que hay que saber interpretar,
que la amistad es una forma de amor también, y de amor al otro y a uno mismo. Y muchas veces muchos amigos nuestros, en este próximo retiro, tú vas a tener la oportunidad, Miquel, de visitar cerca en Ajufrín la cárcel visigoda. Bueno, cárcel suena muy mal, pero es una especie de fortificación pequeña, es un espacio privado donde es un hombre apasionado de la historia, en una cripta historiada, bajando al centro de la historia, a la caverna, es la mejor escenografía. Él tiene una cripta templaria donde ahí suceden, bueno, una serie de experiencias impresionantes. Obviamente esos espacios solo te permiten si es a mí me conoce y sabe que vamos con ese propósito. Entonces, son espacios vedados al común de la gente, y los que verdaderamente están ahí, no hay otro mejor templo que el templo natural. Te descalzas, como el otro día decimos Norma, yo, Isabel, Ana, y estuvimos allí conectando con el dolmen, donde os queremos también llevar. O sea, que no solamente espacios templarios, porque yo también tengo que decir una cosa, hoy no da para ello. Hay una profunda espiritualidad insertada en el temple. Pero también te voy a decir, como masón y experto en sociedades secretas, y esto es muy desconocido, que muchos de los mitos templarios se justifican y se explican en un contexto de luchas dinásticas dentro de la propia masonería, entre los jacobitas y los hanoverianos. Ahí hay un discurso del caballero Ransay donde él se reivindica, ¿no?, con la época de las cruzadas, con el ideal caballeresco, y nacen muchos falsos mitos templarios. Hoy no vamos a hablar de eso, no corresponde, pero hay que poner luz. Y yo ahora mismo estoy abierto en una línea de investigación también muy interesante, por qué los templarios nacen en el contexto de las ferias de champán. Detrás tiene que ver mucho con la casa del buen Signori, que eran los banqueros del Papa. Tiene que ver con incluso la desaparición del temple, con un tema puramente financiero, una geoestrategia que sería hoy en día, ¿no?, de abrir nuevas vías de comunicación al mundo. Hoy no vamos a hablar de eso porque hay una conjura, pero sí que el caballero templario idealiza y simboliza al caballero celeste, a ese caballero en el que se personifica en Galat. Y voy a decir más, muchos que han estudiado Melque y San Martín de Montalbán, el castillo, que forman parte de ambas claves de la tercera bailía de Montalbán, de los templarios, una de las especulaciones más probables es que allí se iniciaran capellanes dentro de la propia orden. Si hubo un núcleo iniciático desconocido, pero lo hubo de haber, seguramente Melque sería el convento, seguramente no, casi seguro que estaba destinado a esos rituales de iniciación templaria. Si lo hubo de haber, que todo parece ver que sí. Pero no me quiero extender mucho, pero había que tocar el tema de los templarios, pero da para mucho más que un programa de 45 minutos. Y se nos ha terminado el tiempo. O sea, ¿Qué digo? Oh, hasta ahí podríamos llegar. Nos hemos comido los 50 minutos que tenemos de programa, y no antes me gustaría pues animar a todas aquellas personas que os apasionan estos temas y que podéis encontrar esa paz también espiritual, pues que vayáis a ese retiro espiritual TCI, la senda templaria del Grial, que se va a celebrar el 4, 5 y 6 de abril en la Puebla de Montalbán, en Toledo. Y podemos facilitar también unos teléfonos, ¿no? ¿Me dais el permiso para hacerlo? Sí, claro. Bien, pues tenemos el 661, 666, 051 y el 699, 973, 592. Bien, ha quedado grabado, con lo cual no hace falta que lo diga más despacito porque ya lo tenéis ahí, ¿eh? Solo tenéis que tirar para atrás un poco la reproducción y ahí tenéis los teléfonos. como si queréis repetir el programa dos veces, si os lo tenéis que asimilar, sin También, ningún también. problema. No solamente el teléfono, el programa entero, porque es Rapidito, oro puro, oro puro. rapidito, los tres, va. Una frase de esas que diríais para convencer a nuestra audiencia de que os vengan a ver. ¿Quién empieza? Ana. Bueno, lo más importante es lo que dije anteriormente, es hallar tu paz interior y sentirte en tu hogar. Eso es lo más importante que puede llegar a aspirar el ser humano.
y ahí con los retiros de Ulises la gente lo encuentra y repiten. O sea, si repiten es por algo, así que vengan y que lo prueben. Iñaki. Que los- Sí, bueno, me la ha puesto votando, ¿por qué no lo hemos dicho? ¿Por qué Ulises? Retiro Ulises. Porque Ulises, después de ese viaje a Ítaca, ese viaje, Ulises, cuando le preguntan quién eres, dice, fíjate, algo muy grande, dice, después de concluir ese viaje iniciático, dice, yo soy nadie. ¿Qué quiere decir? Nadie es la negación del propio yo y la afirmación más clara de la propia esencia. Estupendo. Ya lo creo. Josep, Pues nada, es ¿algo que decir? simplemente, sí, tanto, mucho. Lo que pasa me faltarían 40 minutos más, pero bueno, la experiencia de retiro, de un retiro Ulises, pues no solamente es, ya habéis visto la teoría, sino también la práctica, que eso lleva a una vivencia personal única, o sea, para hallar precisamente el grial interior, que al fin y al cabo es la meta de toda persona, la meta de todo caballero, templario o no templario. Pero bueno, para alcanzar ese caballero celeste que nombraba antes Iñaki, pues esa es una buena vía. Y hasta ahí llegamos. Os tengo que dar las gracias a los tres por haber estado hoy aquí con nosotros, por tener esa paciencia y también bueno, por vuestra amabilidad. Sois geniales los tres, de verdad, os lo digo y espero que podamos hablar de futuros nuevos programas y podamos dar a la audiencia pues eso que se merecen, ¿no? Mucha información, mucha cultura y mucha historia, que también es muy importante. Nosotros nos tenemos que ir y lo tenemos que hacer apenados porque nos gustaría pues que esto durara mucho más, pero no puede ser. Y bueno, quiero daros también las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, sobre todo a la parte de Noruega, Suecia, también Dinamarca, también Marruecos, y también os tengo que decir a todos los Estados Unidos que nos estáis siguiendo, pues que muchas gracias de todo corazón. Sé de algunos ya que son españoles, que estáis ahí afincados, y eso pues me honra mucho, me honra que nos estéis aquí viendo y bueno, pues que sirva para que os acompañemos un rato en vuestras soledades también. Nos vamos, que seáis muy felices. Que nos ha hablado Santi Gamisans, RV Radio Cataluña España, a un paso del medievo. Josep Miquel Martínez, hasta otra. Ana, hasta otra. Iñaki, muchas gracias, hasta otra. Muchas gracias. Hasta muy pronto, sed felices. Hasta pronto, gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, chao. A un paso del medievo te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira a tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña España.